13 minutos pasan de las 11 de la mañana. Recibimos al economista Eduardo Bache, integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF, en horas y días posteriores a un gran triunfo de la Celeste, que me imagino vos, Eduardo, como integrante del Ejecutivo, como hombre de fútbol, también lo habrás disfrutado mucho. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Como uruguayo, ¿no? Yo creo que se vive otro clima. El éxito o no de la selección, digo, sin duda todo este proceso en el Uruguay ha calado hondo. Sí. Ver, por ejemplo, que más de la mitad de la gente que vino del interior. O sea, muestra que hay un reconocimiento, hay un apego y obviamente el humor público muchas veces pasa también por ganaste o perdiste. Entonces, en esto, digo, creo que lo que pasó en estas dos fechas, digo, sin duda nos da otra esperanza y es también un reconocimiento a todo un proceso que se ha hecho. Yo siempre digo, esto no es todo un tema de nombres propios. Sí. Y de repente esto es consecuencia también de lo que venía, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó el otro día del equipo en la cancha? A veces, sin duda, digo, yo creo que Uruguay es un país, yo soy contrario a los que dicen genéticamente somos distintos, porque no somos, digo, pero es un milagro que en un país de 3,5 millones de habitantes salgan este nivel de jugadores. Vos ves el otro día, ver juntos, o sea, para Uruguay fue un milagro tener en la misma generación Suárez, Forlán y Cavani, ¿no? O sea, a veces uno no le da toda la dimensión, digo, yo soy de los convencidos que salir cuarto entre 210 países, de repente tiene tanto más dimensión, o sea, en el 50 era por invitación. O sea, se venía después de la guerra, vamos a no quitarle mérito, Uruguay era uno de los 15 países más ricos del mundo, era otro mundo. Entonces, no le quitemos mérito a este proceso, o sea, a lo que hemos logrado, o sea, y bueno, y hoy hay ciertos de esos jugadores, o sea, ya tienen 30 y pico, y de repente tú ves Valverde, Bentancur, y son uruguayos y se salieron de acá. Y ves Godín, y ves Vecino, y ves Olivera, entonces, y ves Pelistri, entonces decís, ¿qué hay acá que nos genera esto? Entonces, sin duda, todos esos jugadores con una actitud distinta, porque sin duda uno vio otro, pues son los mismos jugadores que estaban antes, son los mismos jugadores que nos pusieron cuartos, y son los mismos jugadores que han hecho todo este proceso. Bueno, a veces, como pasa en la vida, remover ciertas cosas, hacer algún cambio. Sí. Y mirá lo que dice Eduardo, se repite la historia, porque esto no es que aparece ahora, sigue apareciendo ahora, porque después del 70, que Uruguay entra cuarto en el Mundial de México, la Unión Soviética manda una delegación de entrenadores para ver qué pasaba acá en este país, que un país de 3 millones de habitantes le había ganado a la Unión Soviética, la potencia número 1 en el mundo. Y cuando se fueron a UDEF a hablar con los entrenadores de aquella época, Hugo Bañulo, Echafino y toda esa gente, y le preguntaron a los entrenadores nuestros cuáles eran las conclusiones que habían sacado. Dice, no hemos encontrado ninguna conclusión, ni lógica ni científica, esto es un milagro. Lo único que hemos encontrado es una pasión por el fútbol que no la hemos visto en ningún lado. Y fue en el año 70, después de entrar cuarto. Mirá lo que dice Eduardo, y es verdad, por suerte, y siguen saliendo, y siguen saliendo. Aquel cuadro del 70, el viejo fue en una gira con Nacional por el año 69, que jugaron en la Teresa Herrera, que lo que fue contra el Bayern Múnich, que era la base de la Alemania que salió campeón mundial. Y Nacional le ganó. Aquel cuadro de Uruguay con Artime, o sea, que en aquel momento tener a Artime jugando acá, era como tener a Suárez, sí, exacto. O sea, Para para el 9 de la dimensionar... selección argentina. El 9 de la selección argentina. Y el arquero de la selección de Brasil jugaban en el Nacional. Hace unos días vimos un partido amistoso entre Nacional y San Lorenzo. San Filipo se quebró acá, yo estaba en el estadio. Entonces, tener ese nivel de jugadores era como tener... Nacional le trae a Artime del Palmeiras. Imagínense hoy que un cuadro uruguayo... Viable. O sea, entonces... Viable. Yo para dimensionar esto, no esos viejos que dicen, no, todo lo pasado fue mejor, digo, al revés. Dimensionemos esto que tenemos. Digo, que creo que más allá de los nombres y más allá de los tiempos, el proceso sigue y creo que sin duda este cambio que se hizo fue para bien. Bien, O sea, a propósito, ¿sos el padre de la criatura del cambio? no. Yo soy enemigo de ponerle nombre propio a las cosas. Yo en este proceso puedo hablar, digo, porque estuve cuando se contrató a Tavares. O sea, yo estaba en el Ejecutivo
cuando Pastorini fue el padre de la criatura de proponer a Tavares. Bien. Se dio todo un proceso. Estuve en el Ejecutivo cuando después del partido de Uruguay-Brasil, que perdimos 2-1, que fue el mejor partido que yo le vi jugar a Nacho González. El partido de Nacho González. Querían sacar a Tavares y lo dejamos. O sea, Bien. en ese momento fui el padre de la criatura de decir, perdón, me acuerdo con Ovidio Cabal y algún otro, que dijimos, es una locura cambiar ahora. Bien. Y bueno, después se dio un proceso y después cada uno elige. ¿Y por qué no asumís ahora ahora quién que fue el sos el padre? padre? No, Pero porque no es así. el día que le iban a echar no fuiste. El día que fueron los dirigentes de la AUFA al complejo, Octubre. fue de los pocos, pero exactamente, yo creo fue de que, los pocos dirigentes del Ejecutivo que no fue a esa Sí, reunión. sí, bueno, No, pero no, eso... fuiste, eso- pero tenía Ah, pero su yo creo opinión, yo creo Eduardo. que en el, le terminamos poniendo siempre, o sea... Pero vos los obviamente- acabas de poner para bancarlo y no No, querés pero digo, asumir el... no, pero creo que el tema es... Tavares está por encima del bien y el mal. Pero por eso, Entonces, analizando fuera desde de ahí... Entonces, digamos, el que eligió cómo irse fue él. A ver esa frase. O sea, yo elijo cómo irme de Nacional. Yo tengo 23 años en Nacional y yo elegí en qué momento dar un paso al costado. Y era claro, a nadie iba a decir a Tavares, váyase. O sea, el que eligió y el que tenía toda una trayectoria y un respeto y que hay que reconocérselo y va a perdurar a pesar de todo esto, fue él. Pero vos pensás, Eduardo, que por el momento de la selección en la eliminatoria, lo que veníamos arrastrando de la Copa América, Tavares debió decirle al Ejecutivo, doy un paso al costado. Sin duda, sin duda. Y yo soy los que, mi opinión la conocían. Yo entendía que este cambio había que haberlo hecho. ¿Cuándo? Para mí antes, digo, pero creo ¿Cuando que... terminó la Copa América? Y sí, pero recordemos que en un momento se habló, ¿no? Sí. Recordemos que en el Ejecutivo de Bauzá, cuando asumen... Sí, sí. Sí, sí, o sea, sobre todo en no, Sudáfrica. no, porque si no, digo, pareciera pero estaba ¿Por claro. qué en ese momento no se hizo? Y tenés que preguntarle a los que estaban. Yo creo que en este momento, miremos lo positivo. Se tomó la decisión. Aparte en esto, el diario del lunes siempre es espectacular. Porque si nosotros hubiésemos perdido estos dos partidos, Claro, era un desastre. Ahora, qué fenómenos que son que como lo sacaron, lo hicieron en el momento justo. De repente era tarde. Porque de repente, Todavía no sabemos si es Pues justo. exactamente. Claro, Entonces, falta. yo creo que en esto, digo, el tiempo va a poner las cosas en su lugar. Y los resultados. Exactamente. Y los resultados. Entonces, ponerle paternidad a estas cosas, digo, yo... Pero era una decisión pesada para ustedes. Era, fue, sin fue, duda. fue- Por lo que... Tuviste que Yo creo trabajar que- mucho. Yo creo que por los eh, resultados no, ¿eh? No, Yo pero lo por la establezco, figura. por los resultados no era Sin una duda, decisión pero era, difícil. porque aparte yo creo que lo importante es primero respetemos, ¿no? O sea, creo que acá hay... porque aparte en torno a la figura Tavares después se empiezan a otros condimentos que, Sí, exacto. que entonces no politicemos tampoco, Estamos ¿no? de acuerdo, estamos Entonces, hablando de lo la deportivo. figura Tavares está por arriba del todo. O sea, negar el bien que le hizo Tavares a Uruguay. Yo conté una anécdota, me acuerdo una vez cuando después de la Copa América de Venezuela, Sí. ¿te acuerdas aquel lío que vinieron unos el avión, aviones? el y otros famoso no? charter. O sea, fue un desastre en la época de Sí, Corvo. sí, sí. Me acuerdo que hicimos un almuerzo que lo pedí yo en La Vaca. Le pedí a Corvo que venga, que estuviera Tavares, y vine yo. Le dije, miren, les voy a simplemente decir mi pensamiento. Es decir, Tavares, yo le voy a decir a usted lo que le digo a Corvo. Se viene la eliminatoria, si usted no le responde a Corvo, yo jamás iría a una eliminatoria con alguien que no me responde a mí. Entonces yo le estoy diciendo, le quiero ser claro a usted que si usted no se entiende con Corvo, digo, mi pensamiento es que usted no esté. Y le digo a usted también, usted va a tener que pelear una eliminatoria, ponga soldados suyos. Porque si usted va a pelear una eliminatoria y le pasa esto que nos pasó viniendo con... Y ahí empezó todo un proceso, me levanté y me fui, se entendieron entre Corvo y Tavares. Tavares tomó las primeras medidas de ese proceso que tenía que hacer, que fue ordenar y poner una nueva generación, y es mérito de él. Pero entonces, creo que comienzo tienen las cosas, y después, bueno, él decidió en qué momento entendía que tenía que terminar su Pero, proceso. por ejemplo, Alonso es un presidente joven. ¿Te costó de repente marcarle un poco todo esto que estás hablando? Porque vos siempre decías públicamente, es una decisión del presidente, es una decisión del presidente, pero le marcabas la cancha al presidente No, o sea, en tu opinión, en tu convencimiento de que creías que necesitaba un cambio uruguayo. Pero, y lo sigo pensando que es una decisión del presidente, porque yo fui presidente.
Entonces, pues, a quien le pegan si las cosas no andan Y bien, va a ser al presidente. es al presidente. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando... Si sos presidente o si estás en un ejecutivo o en una directiva, es por lo menos animarte a decir las cosas. Bien. Lo que Alonso tiene claro, o lo que Yoko tuvo claro, o lo que el presidente que sea tiene claro, es que yo le voy a decir las cosas y no me voy a enojar porque piensen distinto. O sea, lo que sí le voy a decir, yo pienso esto. O sea, lo peor que te puede pasar cuando estás en un puesto de mando o en un puesto de decisión es tener alcahuetes, que te digan todo amén y después si hay un problema se distancian. O sea, yo previamente digo, mira, mi pensamiento es este. El presidente sos tú. O sea, Alonso fue claro, él, cuando vuelven de Brasil, tenían un... O sea, cuando tú me preguntás que yo no fui... Yo olfateaba. Yo sé lo que me hablaron el viernes al mediodía. Sí, sí. Lo tengo clarísimo lo que me hablaron el viernes al mediodía y lo que me dijeron. Pero por eso, fueron con una decisión tomada y, entonces, esa decisión tomada pero la- en el mes de octubre, que era sacar a Tavares cuando se reunieron en el complejo Uruguay Celeste, cambió. Entonces tampoco había un convencimiento 100% o el maestro los convenció para que siguiera. O la habilidad de alguien que tiene que tomar una decisión y se lo tenés que respetar, de consultar, hablar. Y bueno, yo que de repente hoy puedo decir, tomó la decisión y venimos bien. Digo, entonces, el tiempo y los resultados nos podrán decir, ¿fue una decisión excelente o no nos alcanzó? Digo, pero creo que cada uno cuando tiene que tener esa decisión íntima, en este caso Alonso como presidente de la AUF, porque yo sin duda tengo mi pensamiento, digo, pero sí tengo claro que al final a la cabeza que van a juzgar es la de él. Yo lo que no me perdonaría es no decirle antes, no, mirá, todos sabían mi pensamiento, pero todos sabían también que tomase la decisión que él iba a tomar, yo se lo iba a respaldar. Y no era por lavarme las manos, sino porque estuve en lugares parecidos y tengo claro que después, al que le pasan la factura, es al que toma la decisión. Entonces, en esto, y también con eso te respondo que no es un tema personal, ni me siento el padre de la criatura. Este pensamiento, los que me conocen, lo saben desde hace tiempo, porque todos los que hemos estado en planteles, vos olés cuando... Palpás cuando vas a un vestuario y cuando... ¿Y vos qué palpabas? ¿Sentías que ya no había feeling entre los jugadores y el técnico? Yo creo que son épocas. ¿Que había falta de confianza? Te lo voy a hablar de mí. Yo tengo claro que hoy de repente, ¿cómo hago yo para tener 65 años y estar en un vestuario con chiquilines de 18 años que están en otro mundo? Yo lo palpo, en lo mío lo palpo. Y creo que vos ves, y cuando vos tenés a un Valverde en el Real Madrid, un Bentancur, y bueno, tenés ese mundo y tenías este mundo, que era brillante, que venía en un proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de adaptar nuestro mundo a la Al realidad, presente de los jugadores al que presente hoy de en los día están en la jugadores. selección. Entonces, los mismos jugadores que le deben la vida al maestro, también hoy ellos mismos escuchás sus declaraciones. Exacto. Y te están diciendo, Está todo clarísimo. por suerte tomaron la decisión. Nunca te iban a decir ni iban a cometer Saquen a Tavares. jamás, porque era un tema nuestro. Esa era nuestra tarea Es como que son los dirigentes. roles de ustedes. Exactamente. Entonces, cuando llegó el momento de hacerlo, y de repente ahí estuvo la habilidad de Alonso de consultarme, preguntarle a otro, preguntarle a los jugadores, a un referente. Bueno, y cuando se entendió que era el momento justo. ¿Pero se los hizo. jugadores fueron contundentes cuando Alonso los consultó sobre el cambio? Mira, no conozco las conversaciones entre Alonso y los jugadores. Y si las conociese tampoco lo iba a decir. Lo que sí tengo claro es que hay ciertas cosas que vos ves cuando cambia el humor y vos ves cuando cambia el estado de ánimo. Y ¿Por qué el Tornado? ¿Dónde saca ventaja el Tornado? Vos que participaste de la decisión. Y fue otra decisión, la decisión final fue, no es por pasarle el fardo a Nacho. Digo, estuvieron los tres de excelente nivel los ¿Tu tres. candidato cuál De era? repente de cualquier perfil, o sea, con perfiles distintos, pero modernos los tres, que eran lo que querían este momento del plantel que tenemos. Y bueno, el que tomó la decisión fue el presidente. ¿Pero dónde sentís que estuvo el diferencial? ¿El profe Ortega fue el diferencial? Yo creo que el profe Ortega, sin duda... Un plus. Un plus. Sin duda fue ¿Es un verdad plus. que los convenció con lo que él expuso
cómo ganarle a Paraguay el primer día ya? Mira, yo creo que en eso, para ser justos, cuando aparte se decía que estamos perdiendo tiempo, los 3 cuerpos técnicos, cuando nos hicieron la presentación, teníamos 3 cuerpos técnicos analizando Uruguay-Paraguay. Porque el día que nos vinieron a hacer la presentación, tenían claro movimiento jugar. Los 3. Aguirre, el cacique Medina y Alonso. O sea, al revés, tuvimos 3 cuerpos técnicos a pleno analizando el partido Uruguay-Paraguay. Entonces, creo que en el caso concreto de Alonso fue, sin duda, fue una excelente impresión. Había todo un combo que era el que también el profe Ortega, pero fue una decisión muy finita. Hoy con el paso del tiempo, Gallardo, ¿qué pasó ahí? Hoy, ¿en algún momento dijiste podemos o siempre supiste que era una utopía? No, te voy a decir, ser práctico. Tuve una única conversación que fue la inicial. Sí. Sin duda, si hubiese estado disponible Gallardo, pero también no lees los temas, o lees. Yo en la conversación inicial mi planteo al representante fue, yo soy respetuoso de los tiempos de todos. No les queremos hacer perder el tiempo a ustedes, no nos hagan perder el tiempo a nosotros. Esto fue mi única intervención en ese primer Zoom viniendo de Las Canas un domingo que paré en una esquina ahí para hacer el Zoom, ¿no? Y bueno, yo creo que se dio un proceso. ¿Y viste que la puerta estaba entornada, por eso siguieron para adelante o no? Mi feeling era que al final, yo creo que Se descartaba solo el tema. se descartaba solo. O sea, lamentablemente, porque sin duda era un excelente técnico, conoce el Uruguay. Y porque mucha gente cuestionó que no lo llamaron directo, que no pero se hubo llamó manera, directo, no hubo manera de hablar con Gallardo. No. Bueno, no hablaste con no Gallardo. tengas dudas. No, pero yo no tenía por qué hablar con Gallardo. Yo si voy a hablar con alguien, Pero hablo estuvo con... Nacional, lo Y conocés. bueno, pero estoy de acuerdo, pero también tengo gente que lo conoce, que tú hablaste con Luis Bruno. O sea, ¿viste cuando las cosas se dan o no se dan? O sea, no estaba para que fuese, punto. Perfecto. Y estas cosas tenés que tener, intuirlas. Entonces, y creo que también a nosotros nos sirvió para ganar tiempo, porque no era que no se estaba haciendo nada. Teníamos 3 cuerpos técnicos analizando en profundidad. Para mí, aparte, era el partido más delicado que teníamos, porque el partido con Paraguay, a mí les tengo un profundo respeto a los paraguayos, le tengo un profundo respeto al mellizo. Si hay un técnico bicho, o sea, pícaro del estilo de Gerardo. De Gerardo, o sea, esos tipos que conocen, o sea, no solo conoce, las vivió todas. Entonces, y bueno, por suerte, se dio un partido, nunca me imaginé que Paraguay, después del gol nuestro, se iba a caer como se cayó. Pero partidos de esos hemos vivido varios, ¿no? Que uno va ganando o con oportunidad de gol, de repente te clavan uno y un partido tenés ganado, lo perdés, ¿no? O sea... ¿Qué te llamó la atención del planteamiento de Alonso? Lo de Pelistri, por ejemplo, que nos llamó la atención a todos. No, pero a mí más que todo, primero, el cuadro sin duda fue un poco más adelantado. Sí, de verdad. Te voy a hacer una confesión, yo cuando él nos planteó nos dijo que iba a jugar en línea de 3, entonces yo le hice una consulta, pero me extraña, línea de 3 con zagueros lentos. Sí. Y se rió, ¿no? Entonces dijo, mirá, el tema no es la velocidad o no es la velocidad, sino la actitud y después me lo recordó, ¿no? Después del partido. Después del partido, que la verdad que nos dimos un abrazo muy lindo. ¿Vio? ¿Se acuerda? Porque yo tuve el tupé de preguntarle todavía, ¿no? O sea, Y está bien. Está Vos bien. tampoco estabas eligiendo un entrenador de la selección. Es lógico que si tenías una no, duda táctica. pero creo que estamos, y en eso también, así como tenemos muy buenos jugadores, tenemos muy buenos técnicos. Igualmente, ¿cómo cambió el escenario en 5 días, no? De estar séptimos A cuartos. a estar cuartos y a poder clasificar a una fecha antes de terminar la eliminatoria. Algo que era absolutamente inimaginable antes de que se jugara esta doble fecha. ¿Cuándo salen los precios para el partido con Perú? Que la gente está preguntando. Y bueno, se está evaluando, pero yo creo que es un partido ese, para no terminar lo futbolístico, era fundamental llegar arriba, ¿no? Porque no es lo mismo Estás loco. estar obligados a ganar Sí, que sí. ellos estén obligados a ganarte. Entonces es un planteo totalmente distinto, pero va a ser una final. Bien. Y los precios, sí. no sé, se están evaluando y se va a tratar Vas a de... subir un poco los precios, van a subir un poco los precios sin llegar al extremo de ¿Van que a fue subir? Uruguay y Argentina.
Es un porque el partido Se lo está amerita. riendo. No es- se va. Sí, pero- Él pide que yo, o sea, no, él otro con día- mucha picardía me hace una pregunta con una afirmación. flor de Entonces, retórica. yo, que exactamente. Entonces, El otro día la Había recaudación... ponderado que habían bajado los precios para como una autocrítica, porque el partido anterior que jugamos de local me parecieron un poco excesivos. ¿Un Y ahora poco? Huizán dice que van a bajar, van a subir de nuevo. No, pero- no lo digo yo, es una realidad No, no. que van a Ah, ya subir se un sabe. poco, ya se Sí, sabe sí. que No van a estoy de subir un acuerdo. poquito los precios. Se recaudaron Este, $700.000 libres, Eduardo. ¿Ese fue el número final del último partido? sí. $700.000. Vamos con algunas cortitas, Eduardo, y después vamos a entrar en el tema nacional que tenemos ahí. Soy neutral yo. Lo dijo Tealdi en un móvil el año pasado en el Polideportivo y fue, la verdad, Tealdi fue sincero. No somos neutrales, somos representantes de los clubes. Eso está más claro. Pará, director deportivo de la AUF, ¿es Jorge Giordano el elegido? Es un candidato serio. Digo, está encaminado el tema, digo, Bien. pero no está resuelto. ¿Vos tenés candidato a la sub-20? Porque en un momento se hablaba de ir a buscar a Diego Forlán, por ejemplo. ¿Es un nombre que le Mira, seduce? uno de los temas, y este es un mensajecito, mi amigo Nacho, digo, resolvemos todo. Director deportivo, sub-20, sub-15, digo, hay una cantidad de temas que están arriba. Pero no es como que el tiempo hay que resolver. No, sin duda, digo, pero o sea, también están los que sostienen Sí. que era preferible terminar la clasificación para después recién ahí ver la nueva estructura. Claro, dependiendo de si vas o no a Qatar, decís. Porque dependiendo si ya le haces un contrato más largo al Tornado Alonso, teniendo Y estamos a un mes, ¿no? ingresos, O sea, teniendo o no ingresos que estés económicos. no es que estés A 6 meses. a 6 meses, estás a un mes. Un mes y medio, sí, Entonces, sí. no es lo mismo. O sea, que de repente van a esperar un poco, capaz. No, me hiciste una pregunta, yo hablo en nombre propio, no. ¿Vos no. esperarías un poquito? Yo y creo que no soy el único que pienso lo mismo, pero lo que no quita es que en este sentido, ¿quién? Yo comparto, perdón, y no es mi opinión, sino que nosotros como AUDEF alguna opinión damos siempre tratando de colaborar. Yo creo que este mes hay que enfocar absolutamente todos los esfuerzos a los dos partidos que quedan y a clasificar. Y todas estas decisiones que son muy importantes, si va a haber un director deportivo o va a haber un secretario técnico, ¿no es cierto? Que la organización hay que ver cómo se arma. Ahora se da que Eduardo Belsa renunció por un problema, por problemas personales, por problemas de él mismo. Nosotros consideramos que apuro, esperemos un mes y además, después de estos dos partidos, vamos a tener un panorama mucho más claro para adelante hacia dónde vamos. Vamos hasta Qatar y después seguimos para ¿Cómo es la adelante. situación de Belsa? Desconocía esto Perdón, de Belsa que- que acaba de plantear Gerardo, ¿eh? Lo desconocíamos. Sí, tengo entendido, yo estaba afuera, pero él el viernes se aproximó tanto a Alonso, que tuvo reuniones con Tealdi, con él, donde planteó que por un tema personal de él quería ¿Alejarse? alejarse. ¿Y quién ¿Ya va a ocupar ese inmediatamente lugar? o, Sí. o espera al cierre de la eliminatoria? No, o sea, planteó Sí, que él igual iba a ayudar, pero que no quería... Estoy transmitiendo, porque yo no hablé directamente La verdad que es con él. una pena por la experiencia de Eduardo Belsa de cara a lo que es la eliminatoria, el cierre y sobre todo Y la aclaro, organización de Qatar. Y que quede claro que no hay problemas de Eduardo Belsa ni con el Ejecutivo, Sí. ni con Diego Alonso, Eh. ni con el cuerpo técnico. Son problemas personales que nosotros ya lo sabíamos, que lo venía acarreando él. Y Esto se ¿Y precipitó el viernes. quién va a asumir ese Bueno, lugar? es un tema de los que... es un tema a solucionar. Porque Por él eso tiene- digo... él en ese rubro tiene un conocimiento de 15 años, ¿no? Sí, totalmente. Claro. En lo que es la Si logística. Si la estaré organización. viejo, que No es el sencillo, nombramiento, ¿no? Lo hiciste vos. o sea, en el Ejecutivo que yo lo Ejecutivo, integraba, claro. Sí. Por eso digo, este mes yo creo que hay que enfocarse a esto, a estos dos partidos, clasifiquemos y después con tranquilidad vemos el panorama que nos queda para adelante, me parece a mí, para organizar el resto. Eduardo, vamos a meternos en temas del fútbol local nacional. Te llamaron a comisión directiva de Nacional. ¿Qué pasó? es un orgullo. Para un integra... A mí me dijeron que te llamaron y te hicieron chachás en la colita. Así me lo Una dijeron. persona de 65 años, A mí me presidente, dijeron- Qué a mí me atrevido. dijeron- uno de los dirigentes más ganadores de Nacional. A mí me dijeron en un mensaje, y lo tengo Claro, acá el por eso. mensaje. Ah, vos no querías voy a saber a mostrar. qué te trajeron el programa. Exactamente. Le ¿Qué me hicimos trajeron? chachás en la Bueno, colita. acá dice, Sí, mirá. lo tuvimos que Acabo de llamar para salvar. hacerle el chachás en la O colita. sea, primero, 65 años, Exacto. 65 años de socio, y para mí es un orgullo como socio de Nacional e internacional, respetuoso de lo institucional, que la directiva me llame. Te puedo asegurar, y en esto digo, lo último de que estoy en el 98 a la fecha, jamás
me han encontrado en una división con Nacional. Jamás ni he participado. Ni voy a participar, ni la voy a abonar. Y de hecho está lo inmediato que no te quisiste meter para no generar una división. Pero, entonces, en este tema es clarísimo que de repente podrá haber algún pícaro que te llaman que no fue el objetivo, porque tengo claro cuál es el mensaje de Fuentes, el presidente, de Lucas, digo... podrá haber alguno que haga alguna picardía y les diga a ustedes la mitad de la historia, ¿no? Entonces, yo con eso no voy a colaborar ni voy a participar. Si alguno quiere creer y si alguno se siente importante porque infunde esa historia y ese relato, allá él. Yo, para mí, te podrás imaginar que me resbala. Pero porque Eduardo, tengo claro... el llamado fue porque Nacional sentía que había perdido alguna batalla política en este último mes en la AUF, lo que pasó con la disputa de la Supercopa, con la disputa de los clásicos de verano, y que Nacional no quería que se jugara y se terminó jugando, por ejemplo. Pero bueno, pues, o sea, es un tema del Consejo Liga. ¿Qué tiene que ver, digo, o sea, será un tema de Nacional institución ver cómo hacer para que ciertos criterios primen dentro del Consejo Liga? Digo, yo creo que al revés, para mí la llamada fue muy buena, porque salió lo que tenía que salir. Si alguien cree que va a dividir a Nacional de H o H a Nacional, está equivocado. No lo van a hacer. Ni de afuera, ni de adentro. ¿No te preocupa más que sea de adentro? Después de tantos años a esta altura, digo... porque vos sabés internamente que estás de adentro. Vos sabés, entonces, no te voy a decir, digo, vos escuchás ciertos programas y sabés dónde sale la información. Quiero decir, yo en Nacional viví desde la telefonista que cuando yo entraba llamaba a los acreedores para decir, vino el presidente. una gran... O sea, una fenómena. Yo tenía una cola. Qué maravilla. Tuvimos dirigentes que grababan para darle a los periodistas. Yo quería contratar, por decir algo, a uno. Y hablaba de otro. Entonces a mí de la directiva salía, entonces los otros días, titulares, entonces me daba la tranquilidad. De que iban por otro lado. Que iban por otro lado. Entonces, esto... No, pero está bien, pero más allá de eso, puntual. Yo entiendo que vos quieras bajarle los decibeles No, y está bien. Sí. Pero está bien, pero vos sabés que había una preocupación por tema arbitrajes, por algunos temas políticos que habían pasado, la conformación de la mesa, la salida de Vergara, ahora lleva Álvaro Rivero, cambio del colegio de árbitros, los clásicos de verano. Se te pusieron arriba de la mesa, no cuestionamiento, pero sí inquietudes. Pero seguro son los temas de fondo. Pero, por eso, ¿pero no te pidieron un poquito, no, Eduardo, más alerta? ¿Qué? En el buen sentido, Eduardo. Ponete las pilas. Pero vos sabés que jamás voy a transmitir una reunión No. una conversación No, interna. está Yo claro. creo que lo importante que salió de esa conversación fue primero el mensaje, les guste o no, de quién lo dio, el secretario. Porque el tema es muy sencillo. Si a mí me llaman y el mensaje que sale es el club está unido y no hay fisuras, Bien. ese es el mensaje a pasar. Y creo que ese es el sentir, el verdadero sentir. Más allá de que puedan haber... De repente, si el mensaje que salía era el otro, y yo tengo claro, cuando hubo que dar ese mensaje, quién lo dio y quién no lo quiso dar. Lo tengo clarísimo. O sea, entonces Nacional es mucho más grande que H, que de Cournet, que Yoko, que, o sea, es una institución. Entonces, si hay alguno que podrá haber, digo, pero en este tema, el día, te podrás imaginar que yo huela que en algo divido a Nacional, no estoy. Bien. No estoy, pero aparte lo he demostrado del 98 a la fecha. Y las veces que me he tenido que comer y aguantar insultos, agravios, por el club. A mí, si es un tema personal... ¿Qué va a pasar con el VAR? Te pidió Nacional que aceleres el tema VAR, lo ha pedido a la AUF, quiere que el VAR esté para el Clásico en la cuarta fecha, pero todos los clubes quieren que estén para todos los partidos. Se llega el 27 de febrero porque estamos a 6, Mirá, yo 20 días. Antes de entrar acá, ahí donde me estaban haciendo el maquillaje, llamé por teléfono a Alonso, por las dudas. Mirá si me hacen esta pregunta. Bien. Lo único que queda, está todo pronto para hacer el VAR, queda la homologación de parte de Conmebol y FIFA de los últimos 6,
que poniendo partidos en 2 y 3 fechas, de a 2 días, de a 2 por día, está todo pronto para que se haga. ¿Cuándo? ¿Ya? Y bueno, cuando terminen de homologar, pero calculo Pero que faltan esto... homologar algunas canchas Sí. también, ¿no? Sí, No solamente pero ¿No podría llegas haber árbitro. resuelto eso antes del inicio del Pero campeonato? yo creo que en este tema también, digo, esto hay que resolverlo, digo, y está todo pronto para que se resuelva. Hay temas que dependen de nosotros y otros temas que no dependen de nosotros. Que sin duda el VAR ayuda y simplifica, es hasta por tranquilidad al Ejecutivo. O sea, es clarísimo hoy cuál es el tema que con inteligencia crean, TEAL, DH, Nacional, Peñarol. ¿Cuál es el tema que te evita eso? Que los jueces no compliquen. ¿Cuál es la manera que los jueces no compliquen? Que haya VAR. Que tengan la herramienta, Uy, que no quiere decir Exactamente. que, igual que hasta no con quiere VAR. decir... Y claro, aguanta con VAR. que Y a no haya veces, polémica, ¿no? y a veces Igual. decisiones que con VAR toman y después que con VAR no toman. Vamos a no entrar en esos temas o los mismos penales que a veces vos ves en uno y en el otro. Pero estás No, como. pero no, pero estás como. Para vos fue No. penal el de Otormini y es penal el de ayer. no sé a cuál te referís. Digo. Lo ¿Tú lo que, viste? lo que me dijiste recién. No, pero yo te dije un concepto general. ¿Fue digo. penal el de ayer? ¿Qué? ¿Fue penal el de ayer y fue también penal el de Otormín? Vos sabés que no los vi, no vi el partido ninguno de los dos, pero qué veo raro. que ustedes dicen que los dos fueron penal. Está, me alegra, digo, porque... que Lo dijimos en el momento. Está bien. Pero va a haber VAR entonces en el clásico. Debe haber VAR. Y si no hay, ¿qué pasa? Y debe haber VAR para todos. Y si no hay, ¿qué pasa? Y va a haber. Bien. ¿Te equivocaste cuando dijiste que era un suicidio jugar los clásicos de verano? No, ¿Y si no pasó nada? porque se hicieron ciertas cosas. ¿Y por qué entonces no Pero la mira, hiciste vos como la AUF? Federico, porque... pues es que ¿Pero a por qué veces- te cuesta reconocer? Porque pero fue te una puedo- palabra- pero te fue una puedo- palabra no, pero es difícil al revés. y dura la que Federico, dijiste. Federico. Nosotros, desde diciembre, mucho antes que pasara todo, ya teníamos algunos indicios. Te conectás con nuestros socios comerciales, decís, mirá, va a pasar esto y esto, nos están alertando. Te sugiero esto. De paso, cuando a veces te piden un favor, se lo das. Tenés alguna extensión, o sea... Entonces, cuando vos a alguien que hace 20 y pico de años que funcionás, le pedís algo, porque no es que le pedís. Y de paso, cuando tenés que darle una mano, se la das. Y la respuesta es la que dieron. Hermano, organizalo vos. Organizalo vos. Me venís a pedir un favor y no me das, ni me escuchás. Y sé lo que te estoy diciendo. Entonces, Federico, a veces... ¿Cuál fue el tema? ¿La fijación de Maldonado puntualmente? Exactamente. Entonces, las formas en este país Pero si no importan. había estadio, no había estadio centenario Federico, acá. que el ¿Cómo hacía? problema estaba. Entonces, es muy sencillo. ¿Querés hacerlo como vos querés, cuando vos querés, en la forma que vos querés? Hacelo, ¿Pero qué alternativa le diste organizalo vos como para, si vos no le prestabas el estadio centenario, ¿dónde se podían jugar esos clásicos de verano? ¿Dónde se jugaron? Y sí, pero está bien, pero no Pero había alternativa. Pero sos vueltero y no me decís. No había Pero no ser alternativa. vueltero, Federico. Yo no tengo por qué asumir un riesgo innecesario. Pero Punto. ¿cuál era y el gracias riesgo? a Dios. Pero que vos puse- hablaste de y responsabilidad gracias- empresarial sí, y de un montón de sí. cosas que no eran Pero, reales ¿cómo? y que no ¿Cómo pasaron. que no eran reales, Y no Federico? pasaron. Mañana hay un problema, el organizador es el que tiene el problema. No tengo por qué. Pero ¿dónde hubo algún problema No, que una cosa la es- organizadora haya tenido pero un una problema? cosa es que hubo o no hubo. La realidad es que vos, antes de un hecho, es ex ante, o sea, tengo un hecho acá dentro de una semana. Si yo tomo esta decisión acá a sabiendas, puedo tener una responsabilidad. Que además, si vos hablás con lo que tenés que hablar, y le planteás y le decís, mirá, te adelanto esto, buscale una alternativa. Y la respuesta fue la que te dieron. Muchachos, no tengo ningún problema. Está bien, Eduardo, Háganlo, pero ahora organícenlo. en la cuarta fecha de campeonato, estamos hablando lo en 20 organizamos días, nosotros. se va a jugar un clásico que tiene el mismo riesgo que tenían los dos Claro, anteriores. Lo y acá la organizo UF lo yo, va a es mi organizar. campeonato. Ah, o sea, que Es el mi última, campeonato, pero bárbaro. igual Está, pero antes terminaron- había un contrato y- firmado ¿Qué? también. Sí, Con con los los clubes, no con clubes, nosotros. claro, con los clubes. No con nosotros. Claro, con los clubes. Entonces, si Igual todavía la te UF piden un favor Sí. y Igual terminaste colaborando. ¿qué? ¿Y qué tiene de malo? No, bueno, está, pero... Por la responsabilidad... Pero vos- terminaste colaborando y pusiste la gente y los jueces y la seguridad. No a riesgo nuestro. Y un montón de No cosas. a riesgo nuestro. Está bien, pero es un mal mensaje que el fútbol... para ti. Sí, Te lo por supuesto respeto, que sí. digo, te Que lo es respeto. un mal mensaje que la AUF no quiere organizar un clásico. No, ¿sabes cuál es el mensaje?
Por lo menos, a ver, hagamos las cosas por la buena. Si yo vengo y funcionamos y te pido y me estás pidiendo un favor, loco, analicemos este tema como corresponde. Entonces, pero ¿y qué alternativa le daba? Porque yo estoy de acuerdo, si Maldonado era de riesgo, estoy de acuerdo, pero a ver, si el estadio no me lo das tampoco, ¿dónde puedo ir a jugar? Cualquier otro lugar en medio de riesgo. El tema no fue dónde se hizo. O sea, acá el tema la de forma. Tal cual. Entonces, no es la primera vez. Está bien, es un tema de forma. No es la primera vez. Entonces, mientras estemos algunos en la asociación, por las buenas no va a haber problema. ¿Cómo es el futuro político de este Ejecutivo? ¿Cómo lo ves? Y bueno, yo creo que sin duda la elección del año que viene va a ser una elección bisagra. Digo, no es un tema sencillo. ¿Lo ves a Nacho presentándose? Y esa es una pregunta que le tenés que hacer a Nacho. Digo, yo lo que sí he señalado siempre, que es uno de los temas que está relacionado con esto y con la forma. Digo, yo siempre he peleado porque en la asociación el poder económico no controla el poder político. Esa ha sido mi postura. Sacar los nombres. Porque ya sé que tengo que negociar y es buena gente y son buenos negociadores, son sólidos, son fuertes. Entonces, el día que le dé las dos cosas, soy boleta. Entonces, esté Juan Pérez o Francisco Rodrigo, no sé si es Nacho o Francisco, el que sea. Es una postura personal de Eduardo Bache y creo que es institucional del club de la época de Ioco, el día que... Pero entonces, no sé qué va a pasar en la elección. Lo que sí tengo claro es que políticamente, en esta situación, porque aparte es un poder económico que incide políticamente e incide deportivamente. Entonces es suicida, en mi opinión, juntar las dos cosas. Pero digo, son opiniones, digo, o sea, en ese sentido no todo, hay otros que lo tienen lo distinto. Digo, el tema Liga, ¿qué era el tema Liga? Como no queremos negociar o no nos conviene negociar con este ejecutivo, vamos a ver si negociamos con los clubes directos. Con los clubes directos. ¿Y qué pasa? Los clubes, o sea, para algo hay un ejecutivo, porque si no yo me pongo de acuerdo con 10 clubes, arreglo estos 10 clubes y el resto qué pasa. O sea, que la Liga vos crees que no... ¿Pero qué estás mirando? ¿Que no va a salir? No, no es que no vaya a salir. Ellos se eligió un camino, para ser claro, ¿no? Nosotros, cuando yo llego al Ejecutivo, la eliminatoria no estaba negociada. Negociamos la eliminatoria, que fue una excelente negociación, lo que es una demostración también de que no es ni contra Juan ni contra Pedro. Si tengo que hacer una buena negociación con Tenfi, la hago. Y ofrecimos recorrer el mismo camino. Ofrecimos recorrer el mismo camino. Para lo local. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Optaron por el otro. Por lo político. Por lo político y la Liga. Entonces, hubo una conversación. Era como que de vuelta se enfrentan. Entonces, bárbaro. ¿Querés recorrer ese camino? Recorrelo. ¿Querés guerra? Guerra. O sea, no la elegimos nosotros. Pero no es guerra, digo, porque teníamos claro cómo terminaba. Entonces, les guste o no, hay que hablar con el Ejecutivo. Bien. Y creo que el Ejecutivo, yo estoy desde el 98 y he participado en la negociación de todos los contratos. No decir, no, yo jamás negocié con Tenfi, participé en todas las negociaciones. Pero pasa, estoy tratando en una negociación de igual, o sea, de un poder, digo, de igualdad. Si Pero vos con Casal y con Osvaldo Jiménez te llevas muy bien. Yo con Osvaldo Jiménez soy amigo. Bien. Con Casal tengo un respeto, digo, mutuo creo que es. Cada uno defiende lo suyo. Yo no me enojo con Casal. Casal tiene su empresa y defiende lo de él. Viva la cara de él. Su estilo, su forma, no se lo voy a decir yo. Me puedo molestar a veces más con los clubes que vos por defender el ingreso de los clubes, muchas veces se molestan. Claro. O sea, yo lo que trato de hacer es que entre más plata A la AUF. a la AUF. Mira, te voy a decir una anécdota que para mí me marcó, que fue, yo cuando recién llegué en el contrato del 98, Nacional se puso en contra y el vicepresidente de Nacional era Magurno. Entonces se hace una reunión en los 3 canales de televisión con Magurno y toda la estructura mayor de Tenfi. Entonces sale el tema y me acuerdo que el Oscar dice, yo soy amigo de mis amigos y mis amigos son los canales y Tenfi. Y yo le dije, mirá, yo era un gurí, ¿eh? Digo, mirá, Oscar, te valoro, te respeto, sos lo que sos, pero ¿sabes qué pasa? ¿Saben para qué estoy yo acá? Estaban todos. Yo estoy acá para que la plata deje de entrar al bolsillo de ustedes y entre al bolsillo de los clubes.
Esa es mi postura. ¿Tiene algo de malo? Y sigue siendo la misma postura del 98 al 2022. Y voy a seguir peleando por eso. Y tengo claro que de repente podré... Hoy, por suerte, hay más posturas en esta dirección. Y lo que queremos es que entre más plata a los clubes. Que entre más plata al fútbol. Voy a hacer lo imposible por eso, sin perder la línea, sin perder la forma, sin faltar el respeto, cosa que no he hecho nunca. Y a mí nadie me podrá decir que insulté, que agravié, que me empeciné. Y esa, o sea, la pregunta, ¿tiene algo de malo pelear por esto? Por supuesto que no. Bueno, entonces es por lo que vamos a seguir peleando. Y en este Ejecutivo, entonces, y una cosa es el contrato y otra cosa son la parte política. Entonces, no mezclemos los temas. Entonces, pero ojalá se dé y ojalá, digo... Que haya un poquito más de paz. Y se necesita. Bueno, de repente los poquito triunfos más de deportivos paz. ayudan. Ayuda. Y van a... Ojalá. Gracias, Eduardo, por arrimarte. ¿Pasaste por bien? venir, Impecable, impecable. Tení- Ya te hace llevar regalos incluso. Ah, tiene aparte regalos. ¿Sí? Lógico. Muy bien, a ver. Primero los penetejos. Bueno, en Vamos. Frigorífico Saturno...